éxito, pero que en aquel momento eran revolucionarias, pero que hoy son reduccionistas. Frases como: la historia es conocer el pasado tal como fue, Von Ranke, o la historia se hace con documentos, punto, como dijeron los grandes positivistas franceses, Señobos y Langlois, que se interesaban todo lo más del método para hacer investigación empírica, pero no más, sin analizar los conceptos demasiado y sin entrar en la reflexión historiográfica y menos en la reflexión teórica. Y ahí fue donde nos separamos del resto de las ciencias humanas, de las humanidades y de las ciencias sociales, que desarrollaron una capacidad teórica reflexiva, no solo en el método y la historia de la disciplina, sino en la teoría mismo, mayor que la historia como disciplina, prácticamente sin excepción, desde la psicología a la filología, pasando por la sociología, la antropología y la filosofía, más teóricas en su tradición académica que la propia historia, que quedó, digamos, sujeta a una tradición muy positivista, muy empirista, que es nuestra parte más fuerte, pero también es nuestra parte más débil. ¿Qué es lo que hizo que el historiador volviera sus ojos, mejor dicho, su cabeza hacia la reflexión? ¿Qué es lo que hizo que el historiador utilizara su cabeza no solo para transcribir documentos y extraer datos de documentos y redactar los resultados, sino para reflexionar? Pues las dos grandes crisis de nuestra disciplina en el siglo XX. Las crisis historiográficas posteriores al positivismo son las que impulsaron aquello que yo estoy diciendo que faltaba en nuestra disciplina, la reflexión sobre nuestras investigaciones y sobre los temas de nuestras investigaciones. Estas dos grandes crisis de la historia como disciplina en el siglo XX fueron, en primer lugar, en el primer tercio del siglo XX, el tránsito de la vieja historia tradicional positivista a la nueva historia de Arendt, el marxismo, etc. Estas vanguardias historiográficas del siglo XX, que llamamos, o podemos llamar también nuevas historias, tuvieron un gran éxito, sobre todo en los años 60, 70, 80, en el mundo académico latino, y explican el espectacular avance de la historia en las universidades, un respeto por parte de otras ciencias sociales hacia la historia que no existía tradicionalmente, y un público lector de libros de historia mayor que el que tuvimos en el siglo XIX, que era fundamentalmente un público lector de novela histórica. En el siglo XX se generó un público culto, interesado por la historia que se hacía en la universidad. Eso solo debemos a los nuevos historiadores de los años 60 y 70. Pero después estas historias de los años 60, 70, 80 entraron en crisis ya en Europa a finales de los años 70 y probablemente aquí más tarde. La crisis fue la crisis de la escuela de análisis, fue la crisis de la historiografía marxista, fue la crisis del neopositivismo, de la historia cuantitativa, de la historia serial. Una crisis que se inició a finales del siglo XX y que está todavía en el siglo XXI en proceso de solución, en proceso de superación, en proceso de clarificación. Para eso necesitamos